para la batalla. Sonido cierto. Ese será el tema sobre el cual hablaremos en esta noche. Es necesario un sonido cierto para poderse entender lo que hay que entender en el tiempo en que uno vive. Por ejemplo, en el tiempo de Noé, todas las trompetas, todos los predicadores de aquel tiempo estaban dando sonido, pero no estaban dando un sonido cierto para que la humanidad se apercibiese y pudiese escapar del juicio del gran diluvio que habría de venir. Pero Dios, en su infinita misericordia, Él, cuando ve que la humanidad no tiene un sonido cierto, no tiene un mensaje cierto, sino que lo que está escuchando son sonidos o mensajes inciertos, Dios, en su infinita misericordia, le envía un sonido cierto, le envía un mensaje cierto y llama a uno de sus profetas y le dice: ve y da este mensaje. Y cuando ese profeta comienza a proclamar ese mensaje, él está tocando la trompeta de Dios para ese tiempo, dando el sonido cierto que la gente necesita escuchar para percibirse en ese tiempo. Si la gente se hubiera apercibido en el tiempo de Noé con la trompeta, con el mensaje cierto que Noé estaba dando, las gentes no hubieran perecido con aquel diluvio, sino que hubieran entrado al arca y se hubieran salvado. Pero podemos ver que las gentes le hicieron más caso a los sonidos inciertos que aquellos predicadores de aquel tiempo estaban dando, porque aquellos sonidos inciertos eran los mensajes, las predicaciones, las enseñanzas de las religiones de aquel tiempo, de las sectas religiosas de aquel tiempo, de los predicadores de aquel tiempo. Pero había un sonido cierto enviado de Dios, y ese lo tenía el gran profeta Noé, enviado por Dios en aquellos días para darle a la humanidad un sonido cierto, para que la humanidad pudiese escuchar la palabra de Dios, el mensaje cierto para aquellos días. Pero podemos ver que la gente desearon más los sonidos inciertos, los mensajes inciertos, las enseñanzas inciertas, que el mensaje cierto que Noé estaba predicando. Pero vean ustedes que el mensaje cierto de Noé parecía algo inconcebible a la mente humana, porque estaba anunciando que habría de venir un diluvio, que habría de venir lluvia y habría de destruir a la humanidad. Y saben ustedes una cosa, en aquellos días no llovía. Y si en aquellos días no llovía, el mensaje que traía Noé era un mensaje inconcebible a la mente humana. Y estar construyendo un arca porque habría de venir un diluvio y habría de inundar la tierra y todo el mundo se habría de ahogar. Eso era algo inconcebible para aquella humanidad, porque ellos no estaban acostumbrados a oír una clase de mensaje como ese. Ellos estaban acostumbrados a oír la clase de mensaje que cada pastor, cada sacerdote, cada ministro le predicaba en su secta religiosa, en su iglesia, a las gentes. Eso era lo único que ellos sabían. Pero conocer lo que Dios habría de hacer en aquellos días, solamente lo conocía un hombre. Y ese hombre era un profeta de Dios, el profeta Noé. ¿Y por qué? Eso que Noé sabía
Eso que Dios habría de hacer, porque solamente Noé lo sabía y era el único que podía darlo a conocer. Porque Dios no hace nada sin que primeramente revele sus secretos a sus siervos, los profetas. No dice que Él revelará sus secretos a los pastores o a los evangelistas o a los sacerdotes. Él no dice eso. Él dice que no hace nada sin que antes no revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Y cuando Dios en la tierra va a hacer algo, Él tiene que tener un profeta en la tierra para dárselo a conocer, para que ese profeta suene la trompeta de Dios con un sonido cierto y la gente pueda saber lo que Dios va a hacer en ese tiempo. Y así entonces las gentes puedan apercibirse para lo que ha de acontecer. Sabemos que esa es una realidad que la humanidad no puede evadir. Si trata de evadirla, entonces caerá en las manos de los sonidos inciertos. Entonces lo que oirán las gentes serán sonidos inciertos que no le llevarán a ningún lugar favorable. Usted tiene ahí una identificación clara de los falsos profetas y falsos cristos que vendrían en estos días finales y tratarían de engañar aún a los escogidos. ¿Con qué? Tratarían de engañarlos con esos milagros y señales que ellos habrían de hacer. Esos milagros y señales ellos los harían con el poder de Dios que ellos tomarían, pero ellos serían falsos profetas y falsos cristos. Pero los milagros estarían buenos, porque el único que sana es Dios, el único que hace milagros es Dios, pero ese poder lo usan para hacer esos milagros y para engañar a la humanidad.